incorporar información con respecto a un problema que evidencia quizá un cúmulo de problemas, algo que podría asociarse a una crisis estructural en la educación privada. ¿A qué voy? A que el Colegio Inmaculada Concepción, conocido como Los Vascos, anunció recientemente su cierre a partir del año 2026, o sea, del año que viene, y esto volvió a generar discusión acerca de la situación justamente de la educación privada, porque se acumulan varios cierres de instituciones educativas privadas en los últimos años. De eso hablaremos con Facundo Franco, que es editor de Educación de La Diaria. ¿Cómo anda, Facu? Todo bien, por suerte. Un gusto estar de vuelta por acá. ¿Se puede hablar de crisis de la educación privada en Uruguay? Bueno, que hay problemas, claramente los hay, desde las gremiales de colegios y actores vinculados a los equipos directivos, digamos, que gestionan las instituciones, prefieren no hablar de crisis. Hay lo que sí, estos problemas, digamos, están generados por varios factores, ¿no? O sea, como siempre pasa, no hay los problemas complejos tienen orígenes también complejos, ¿no? Es importante mencionar un par de factores de contexto social para después hablar sí, específicamente más de algunas cuestiones que tienen que ver más con el sector de la educación privada propiamente dicho. Uno es la pandemia, ¿no? Justamente los problemas más se empiezan a agudizar o a ser más visibles a partir de 2023, después de 2 años de pandemia, en un momento en el que los ingresos de las familias uruguayas se vieron resentidos mayoritariamente. Entonces eso lleva a que haya dificultades para pagar, ¿no?, los gastos fijos. Los colegios ahí fueron generando arreglos con las familias para que no se cortaran los procesos educativos, que siguieran. Eso fue generando algunos problemas acumulados. Algunos además que problemas económicos de los colegios que ya venían de antes, pero eso, se terminan de agudizar en este periodo. Y después el otro, que es, salta a los ojos, es la caída de los nacimientos que hay en Uruguay, lo que hace que se vayan reduciendo año a año las matrículas, las cohortes, ¿no?, que ingresan a la educación formal, ¿no? Para tener una referencia, desde 2016 tenemos 17.000 nacimientos menos, ¿no? Claro. Estamos abajo de los 30.000 nacimientos ahora. Y bueno, eso claramente impacta en la matrícula de la educación. Solo algunos datos también para ilustrar de qué manera esto se ve reflejado en la educación. En educación inicial, que es donde más se está sintiendo ahora esta baja de nacimientos, la matrícula pasó de 92.000 niños, acá estoy hablando de todo el sistema, ¿no? O sea, público y privado. De 92.000 niños en 2020, que fue el pico. Además, en educación inicial también pasa que tradicionalmente no todos los niños estaban cubiertos, digamos, por el sistema educativo. Venía habiendo un aumento en esos años anteriores a 2020 de la cobertura de la educación inicial. Llegamos a un pico de 92.000 en 2020. Bueno, este año tenemos 72.000. ¿No? 20.000 niños menos. 20.000 menos en 5 años. En 5 años. En primaria pasó de 311.000 en 2004, ahí el pico, digamos, es un poco anterior, viene registrándose una caída más sostenida en el tiempo, pasó a 237.000 este año, ¿no? O sea, casi un poquito menos de 100.000 niños menos en 20 años, ¿no? En educación media es donde menos se siente la caída de la natalidad, porque es esto, se va a sentir un poquito más dentro de unos años, ¿no? Cuando los niños que hoy están en inicial y en primaria estén en edad de llegar a la educación media. En ciclo básico hay una baja, hubo un pico en 2012 también con 181.000 niños, adolescentes en este caso ya, en ciclo básico a 170.000 este año. Y en bachillerato hay un menor impacto también porque como se va generando mayor rezago en el sistema educativo, estudiantes que repiten el año, que se desvinculan y después vuelven. Como sabemos, los niveles de egreso de la educación media no son, digamos, están bastante lejos del 100%. Entonces hay como un efecto rezago que hace que la matrícula, digamos, en bachillerato no se vea tan afectada, pero también se está viendo una baja. Hubo un pico en 2022 con 79.000 estudiantes matriculados adolescentes en bachillerato, que bajó a 74.000 este año. Entonces, este contexto inevitablemente impacta también en la matrícula de las instituciones privadas, que también tienen algunas cuestiones que tienen que ver con la manera en que está regulado el sector y cómo funciona. Ahí, bueno, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada, el SINTEP, viene planteando desde hace tiempo la necesidad de que el sector tenga una mayor regulación, que no quede tan librado al mercado.
porque bueno, ellos sostienen básicamente dos problemas estructurales vinculados a esto. Uno tiene que ver con endurecer un poco o generar mayores requisitos para la apertura de una institución privada. Sergio Somarúa, que es uno de los principales dirigentes del SINTEP, ha dicho en estos términos que en Uruguay es más fácil abrir un colegio privado que obtener la licencia para manejar un taxímetro, ¿no? Hay más facilidades para abrir un colegio con, por ejemplo, lo que plantea SINTEP es la necesidad de que se defina de mejor manera el proyecto pedagógico de ese centro educativo. En las últimas décadas, además, viene habiendo un cambio en el perfil de las instituciones que abren colegios privados. Tradicionalmente en Uruguay, de hecho, el Colegio Inmaculada Concepción, que pertenece es un colegio católico de una congregación vasca, por eso es conocido como los vascos, fue inaugurado en 1867. Histórico. ¿No? Entonces, tradicionalmente, las instituciones privadas que abrían un colegio lo hacían para transmitir una determinada cosmovisión del mundo, formar a las personas ¿no? en base a esa cosmovisión. En los últimos años eso viene cambiando un poco y, por ejemplo, un fenómeno bastante extendido en Uruguay es la apertura de colegios vinculados a proyectos inmobiliarios, barrios privados, por ejemplo. Bueno, también en Punta del Este pasó en los últimos años con muchos argentinos que también en la época de pandemia migraron hacia Uruguay, ¿no? Colegios con matrículas muy caras, muy elevadas, donde claramente ahí el objetivo era el negocio, ¿no? Y no tanto esa cuestión de transmitir, formar ciudadanos para este mundo en base a una determinada mirada que la institución tenía. Entonces, estas lógicas, digamos, que han ido cambiando un poco la dinámica del sector y hacen que aparezcan a veces en escena instituciones vinculadas a estos emprendimientos. Lo que sostiene SINTEP es que la cantidad de instituciones que hay hoy en Uruguay de enseñanza privada no se corresponden con la matrícula, ¿no? Entonces esto hace que algunas instituciones terminen definiendo su cierre. Sí, me parece que hay muchos elementos ahí también que tienen que ver o que quizá puedan estar presentes asociados a cómo ciertas poblaciones con determinado nivel de poder adquisitivo se han ido trasladando. Hablabas del caso del Este, ¿no? Hay más gente que antes viviendo en Maldonado y Punta del Este y no es en buena medida gente que nació allí. Hay sectores que son personas que trabajan en los servicios, en general de bajos ingresos, pero también sectores de altos ingresos que han terminado haciendo como lugar de residencia aquel lugar que fue durante mucho tiempo solo de veraneo. El colegio que nos convoca en este caso es un colegio tradicional del Montevideo céntrico, de las familias que tenían su vida instalada más o menos en esta zona de la ciudad, que también va evidenciando cambios, ¿no? Recuerdo cuando hace unos años entró en crisis el colegio José Pedro Varela, sí, que hubo, determinadas gestiones buscando una suerte de salvataje o por lo menos de preservación de parte de su vieja estructura que se consiguió. No he escuchado por ahora planes o ideas parecidas con respecto a esta institución que anunció su cierre, pero me pregunto si no habrá que esperar. Capaz que sí, vos lo podés decir mejor en la medida en que haya datos, ¿no? No, al parecer ya está definido el cierre porque además ya venía acumulando una deuda muy importante por parte de la congregación Betarramita, que es la que lo gestionaba, de más de $200.000. Lo que ha trascendido, creo fue el diario El País que lo informó, es que el edificio, digamos, que está en Mercedes y Julio Herrera y Oves, sí, va a pasar a pertenecer a los bachilleratos tecnológicos, que es una propuesta de educación técnica privada, Ánima también, ¿no? Es lo que ha trascendido ahora hasta el momento, pero parece ya bastante un proceso ya irreversible el cierre. Y bueno, nada, es eso. Hay una tradición como bien importante de muchos colegios que ve un poco en jaque el modelo de negocios. Eso a veces se vincula también con algunos problemas de gestión que enfrentan los propios colegios. Eso se ata con otro de los planteos que hace SINTEP, que lo que reclama es que haya una obligación por parte de los colegios de tener una estructura contable. Hay colegios que no tienen esa estructura como tal y que deban rendir información contable año a año, lo que permite ir monitoreando esos estados financieros. Es importante decir también que estas ideas o estas propuestas que plantea SINTEP y que este viernes va a plantear a las autoridades de la educación en una instancia bipartita, no son compartidas por las agrupaciones de colegios, ¿no? Van más en una línea un
poco distinta, que tiene que ver con la necesidad de que los colegios tengan mayor autonomía para definir sus proyectos pedagógicos. Estos temas estuvieron en discusión el año pasado, en el gobierno pasado, con el cambio de la ordenanza del sector de la educación privada que aprobó la ANEP. O sea, el principal organismo de educación pública es el que regula, digamos, a la educación privada en Uruguay. Y bueno, estos cambios que se aprobaron no contemplaron varias de las propuestas que había planteado SINTEP, el sindicato, sí algunas parcialmente de las agrupaciones de colegios. Hay una agrupación de colegios católicos, que es AUDEC, y una de colegios que no son religiosos, que es AIDEP. Son las dos organizaciones. Habrá que ver qué hace ANEP, la actual administración de ANEP, con este planteo que va a recibir de parte de SINTEP esta semana, bueno, para ver si se reabre la discusión acerca de la ordenanza que regula a la educación privada. ¿No ha habido ninguna señal de autoridades por ahora? No, hasta ahora no. Es cierto también que las autoridades están muy concentradas en lo que es el presupuesto, ¿no? De hecho, mañana jueves la ANEP va a comparecer ante la comisión de diputados que está tratando el presupuesto nacional, y bueno, las energías están concentradas, diría que 90% en eso, porque hay otro 10% que también va a estar ahora muy enfocado en lo que es la revisión de los cambios curriculares, de algo de lo que ya hemos conversado este año, que bueno, que ahora viene el periodo de empezar a tomar decisiones a nivel del CODICEN de qué cambios se van a aplicar para el año que viene respecto a la transformación curricular integral aprobada en el gobierno pasado. Entonces, bueno, habrá que ver qué perspectiva, digamos, de incluir este tema también en la agenda de la ANEP, ¿no? Y de la educación, del gobierno de la educación. Por lo pronto, lo que asoma, o lo más cercano, es esa instancia bipartita que va a involucrar al sindicato de quienes trabajan en la educación privada y a autoridades de la ANEP, que se va a desarrollar entonces el viernes de esta semana. Este viernes, exactamente, sí. Sí, ahí capaz que también para recordar algunos puntos de que estuvieron en discusión el año pasado, muy brevemente, en esto del cambio de la ordenanza, y uno se aplicó ahora, que es el aviso, la necesidad de que los colegios avisen 3 meses antes de su cierre. Eso fue algo que generó bastante debate en su momento. Las organizaciones de colegios decían que eso era inviable, porque a veces avisar tanto tiempo antes podía precipitar bueno, que se generaran otro tipo de movimientos que complejizaran aún más el proceso de cierre, que es complejo en sí mismo también. Sergio Somarúa lo que nos decía en una nota que publicamos es que, por ejemplo, los trabajadores, cualquier trabajador, cuando ocurre un episodio de este tipo, tiene derecho al seguro de paro. Sin embargo, si el docente en general tiene multiempleo en Uruguay, en la educación media más todavía, si un docente trabaja en un colegio privado que cierra, pero trabaja también en la educación pública, no tiene derecho al seguro de paro. Eso es un problema, digamos, que enfrenta, por ejemplo, este tipo de procesos. Pero bueno, lo que se estableció en el gobierno anterior es que haya que avisar 90 días antes del cierre. Es un plazo que se cumplió por parte del Colegio Inmaculada Concepción. Y el otro tema fue la prohibición de desvincular a los estudiantes por falta de pago durante el año lectivo, que los colegios no puedan expulsar a un estudiante porque no puede pagar la cuota durante el año lectivo para favorecer la continuidad de su proceso. Ese cambio que los colegios cuestionaron quedó en la ordenanza, y bueno, también fueron otros temas que estuvieron en discusión en el marco de estos cambios regulatorios en el sector privado, que bueno, habrá que ver si ahora se reabre esta discusión. Bueno, si las autoridades, que entonces, como decías, hasta ahora no han hablado públicamente de este asunto, expresan algún tipo de definición en la bipartita del viernes, quizá lo tengamos en futuras visitas tuyas a esta mesa, porque claro, hablamos mucho naturalmente de educación pública, de presupuesto, pero en paralelo, en el mundo de la educación privada, asoman estas dificultades que vienen a sumarse a otras similares que ya se venían expresando. Ni que hablar. Hasta la próxima, Facu. Gracias. Nos vemos.